Listo. Entonces, empezamos con este procedimiento de prescripción adquisitiva notarial. Hoy día vamos a aprender cómo es que podemos hacer, qué requisitos hay para poder iniciar un procedimiento de prescripción adquisitiva en sede notarial, es decir, hacerlo ante un notario. ¿Qué características, qué requisitos debo tener para poder acceder y poder lograr obtener, pues, mi título de propiedad? ¿Ok? Ah, por supuesto que sí. Se le vamos a, estos materiales, miren, la clase del día de hoy es grabada. ¿Ok? Los materiales se los vamos a dar, ¿ya? Son para ustedes también. Y todo, todo va a quedar para ustedes. Y encima, al final, les voy a dar mi correo electrónico para que ustedes puedan hacerme preguntas, pero solo al respecto, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a ver, no me vayan a preguntar otras cosas. Que a veces les doy y ya me preguntan habitaciones urbanas. Listo. Entonces, vamos a empezar. Miren, primero, debemos de saber cuál es la base legal de este proceso de prescripción adquisitiva en sede notarial. Y la base legal la vamos a tener de manera específica y supletoria. Y la específica, la base legal la tenemos en la ley 27157. Me imagino que en algún momento ustedes habrán escuchado hablar de esta ley 27157, que es la ley de regularización de las edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Quién en algún momento no ha declarado su construcción mediante esta ley? Esta ley 27157, muy usada, por cierto, para poder regularizar las edificaciones que pudiéramos haber construido. Lo curioso de que es para regularizar estas edificaciones debimos de haber construido digamos, o realizado nuestra edificación hasta el 31 de diciembre del 2016. Si me pasé de esa fecha, definitivamente yo no podría acogerme a este procedimiento. Y esto ha variado a partir del año 2018, porque antes solamente estaba permitido aquellas edificaciones que se construían hasta el 21 de julio del año 99. Y con la promulgación de la ley 30830, que por cierto, hay algunas personas que consideran que la ley 30830 ha derogado la ley 27157, pero eso no es así. Lo único que ha hecho la ley 30830 ha sido ampliar el plazo de regularización de julio del año 99 hasta diciembre del 2016. Estamos hablando de más o menos 17 años, ¿ok? Entonces, lo único que ha hecho esta ley 3830 ha sido ampliar el plazo de vigencia, ¿ok? Ese es lo único que podemos decir. Ahora, la ley 27157 se encuentra vigente, claro está vigente, y no solo nos va a hablar de este proceso de regularización de las edificaciones, sino que además nos va a mencionar el tema que está relacionado a nuestra clase el día de hoy. En la ley 27157 también vamos a encontrar la referencia a las prescripciones adquisitivas de dominio. ¿Ok? Y como toda ley, ustedes deben saber que todas las leyes tienen un reglamento. No hay ninguna ley que no tenga un reglamento. Entonces, las leyes tienen un reglamento y el reglamento sirve precisamente para verificar o, digamos, hacer mucho más entendible la ley, o sea, darle, digamos, muchas más precisiones que nos van a permitir interpretar de mejor manera una ley. Eso es. Entonces, toda ley tiene un reglamento. Además del reglamento de la ley 27157, vamos a encontrar de manera específica también esta reglamentación respecto de las prescripciones adquisitivas en sede notarial en la ley 27333. ¿Ok? Esta ley 27333 es la ley complementaria a la ley 26662, que es la ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial para la regularización de edificaciones. Entonces, la ley 27333 también nos va a indicar cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para poder solicitar en sede notarial este proceso de prescripción adquisitiva. ¿Ok? Ahora, los notarios
y aquí hago la aclaración, los notarios, que si bien no son funcionarios públicos, ningún notario puede decirse que es un funcionario público, los notarios lo que son, ¿qué son? Son personas instituidas y que aplican y que realizan una función pública, que es muy diferente. El notario, ¿cuál es su función principal? Dar fe, ¿no dicen? Cuando a veces revisen ustedes una escritura que dice, el notario da fe de que ante él se han presentado las siguientes personas, María, Juan, Pedro, que es estado civil tal, digamos, cuál es su número de DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, sabemos que el notario se encarga de dar fe de las personas que ante él se presentan. Y el notario también, así como al juez, se le ha delegado una serie de facultades para que también puedan tramitarse ante su notaría unos procedimientos, pero son procedimientos no contenciosos. ¿Y qué quiere decir un procedimiento no contencioso? Cuando utilizamos la palabra contencioso, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de una contienda, cuando dicen una contienda electoral, una contienda de intereses, es que existe pues un conflicto de intereses, una competencia de intereses. Y cuando existen conflictos de intereses, tiene que haber una persona, que puede ser el juez, un árbitro, que son las únicas personas que pueden poner fin a ese conflicto de intereses y, digamos, otorgarle ya sea a favor de uno de ellos o del otro, dependiendo, pero en favor de ellos es que se va a poder manifestar para ver quién de las dos partes tiene mejor derecho. ¿Ok? Eso es dentro de la aplicación a nivel judicial y a nivel arbitral. A eso se llama un proceso contencioso, donde existe un litigio, donde existe un conflicto de intereses. ¿Ok? Ese tema de conflicto de intereses no puede ser visto por un notario. Los notarios no tienen facultades para poder dirimir o resolver conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque la función que realiza un notario solo es de dar fe de los actos que ante él se celebran, pero que de ninguna manera implica un conflicto ni una contienda entre diferentes partes. Por eso que la ley que ustedes ven en pantalla, la que está acá, la 2733, nos dice ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, es decir, en asuntos que no tienen litigio, que no tienen controversia, que no existe un conflicto de intereses. Es decir, simplemente que el notario puede ver estos procedimientos que no implica saber quién de ellos va a tener mejor derecho o el otro también o el otro, dependiendo, ¿ok? El notario no va a ver un conflicto de intereses. Dentro de esos asuntos no contenciosos tenemos sucesiones intestadas, ¿ok? Patrimonios familiares, testamentos, ¿qué más? Rectificaciones de partidas, uniones de hecho, ¿ya? ¿Qué más? A ver, que me estoy olvidando. Rectificaciones de áreas y las prescripciones adquisitivas. Pero aquí hay que ponerle un asterisco grande. Si en el procedimiento de prescripción adquisitiva alguna persona se opone o manifiesta su disconformidad con este procedimiento de prescripción, el notario suspende el procedimiento. ¿Por qué? Porque al apersonarse un tercero manifestando que tiene mejor derecho que la persona que está solicitando la prescripción, ya implicaría una contienda y un conflicto de intereses. Es por ello que el notario ya no puede ver ese procedimiento, simplemente se suspende y se deriva a la vía judicial. ¿Ok? Entonces, si es que alguien se opone, el notario ya no podría seguir viendo este procedimiento notarial. ¿Correcto? Entonces, de manera específica, vamos a aplicar esta ley, la 27157, vamos a aplicar el reglamento de la ley 27157 y vamos a aplicar también de manera directa la ley 2733, que es la ley complementaria a los asuntos no contenciosos en sede notarial.
De manera supletoria, vamos a aplicar lo que nos dice el Decreto Legislativo 1049, que es la ley del notariado. Y también vamos a tener esta ley 27662, que es la ley de asuntos no contenciosos. Vamos a aplicar también de manera supletoria el Código Civil y el Código Procesal Civil. ¿Ok? ¿Y qué es esta famosa prescripción adquisitiva? ¿Qué llamamos una prescripción adquisitiva? ¿A qué? ¿A qué es que vamos a llamar esa prescripción adquisitiva? En primer lugar, la vamos a llamar, a ver, ratito. Esta prescripción adquisitiva la vamos a llamar a toda posesión que se realice sobre el inmueble. A toda posesión que se realice sobre un determinado inmueble, ¿ok? Y acá utilizamos un término que se llama usucapio. ¿Qué es la usucapio? La usucapio es un término del derecho romano que implica la posesión. Usucapión es igual que posesión. Entonces, ¿qué podemos decir del concepto de una prescripción adquisitiva? Vamos a decir que la prescripción adquisitiva es un beneficio, ¿ok?, que se le otorga a una persona, ¿no?, que viene posesionando un inmueble por un tiempo determinado y le va a cambiar la calidad de poseedor y lo va a beneficiar otorgándole el derecho de propiedad y considerándolo ya un propietario. Entonces, la prescripción es un beneficio que se le concede a la persona que viene posesionando un inmueble por un tiempo determinado, brindándole y convirtiendo esa posesión en un derecho de propiedad. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de esta prescripción adquisitiva? Vamos a tener que una función principal, que es una función social, ¿no? ¿Qué quiere decir esta función social? Es otorgar la propiedad de un bien a quien lo explota en perjuicio de quien lo ha tenido abandonado por varios años y que no se ocupó a la posesión ejercida por el ocupante. ¿Ok? Entonces, esa función social va, digamos, lo que yo les decía, es un beneficio que se le otorga a la persona que viene posesionando un bien, ¿no?, por un tiempo determinado. Y si hablamos de una propiedad que pertenece a un particular, imaginemos que el titular registral es María. María se fue, se olvidó de su propiedad y vino una persona que empezó a posesionar la propiedad y la hizo como si fuera un propietario por un tiempo determinado. ¿Ok? Es darle, digamos, brindarle o permitirle que sea un propietario por el abandono que tuvo la otra persona. Lógico, ¿no? Si la otra persona abandonó la propiedad, no le interesa, es porque en el fondo no está preocupada, no le importa la propiedad. Entonces, al dejarlo así, porque otra cosa sería que si yo tengo mi propiedad y alguien se mete a mi propiedad y empieza a vivir mi propiedad y yo inicio un proceso de desalojo, ahí es diferente, porque yo estoy tomando, digamos, uno de los mecanismos que me permite a mí recuperar mi propiedad. Pero si yo no hago nada de esas cosas, es como que estuviera sintiendo que una persona está viviendo en mi propiedad. Y la omisión o la inacción de un propietario beneficia pues a una persona que viene posesionando la propiedad. ¿Ok? Otra de las funciones de esta prescripción es que al poseedor, ¿no?, que va, digamos, va a venir posesionando la propiedad por un tiempo determinado, es la persona que está usucapiando, o sea, el que realiza el usucapio en ese inmueble, se le va a también beneficiar con esta seguridad jurídica. ¿Y cuál es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica te otorgan las inscripciones registrales en el registro correspondiente. Hablamos de una seguridad jurídica cuando mi propiedad está debidamente inscrita en registros públicos. ¿Y por qué implica una seguridad jurídica? Porque todos vamos a tener conocimiento de que la persona que aparece como propietario de un determinado inmueble lo es y todos debemos tener conocimiento de ello. ¿Ok? Entonces, eso es la seguridad jurídica. Todas las inscripciones registrales en registros públicos generan y otorgan seguridad jurídica. También podemos decir que la posesión es un medio de prueba. ¿Y por qué es un medio de prueba? Si yo, por ejemplo, vengo o quiero hacer un proceso de prescripción, tengo que acreditar de todas maneras al propietario que yo vengo posesionando el inmueble. ¿Y de qué manera puedo yo acreditar? Puede ser por unos recibos de agua, de luz,
impuestos prediales por un tiempo determinado que de repente datan de 10 años atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que van a, pues, acreditar mi posesión, ¿ok? Entonces es un medio de prueba también la usucapio o la posesión. Ahí vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación. Esta forma de adquirir la propiedad es para todos los predios, es decir, los notarios pueden prescribir o ante él se pueden prescribir inmuebles de distinta característica. Pues no, no es en todas las características. Y aquí vamos a ver una diferencia también. Miren, ¿cuántas clases de inmueble tenemos? Nosotros tenemos dos tipos de inmuebles. Tenemos un inmueble urbano y tenemos un inmueble rústico. Tenemos dos tipos de inmuebles, urbanos y rústicos. Los urbanos no se subdividen, solamente tienen la categoría de urbanos. Mientras que los rústicos sí se van a dividir y se van a dividir en rurales y predios eriazos. ¿Ok? Sino que muchos pensamos o pensábamos que la distinción o la clasificación de bienes inmuebles era bienes urbanos y bienes rurales. Siempre te hacen esa calificación, ¿no? Tengo bienes rurales y tengo bienes urbanos, pero eso no es así, ¿ok? Nosotros tenemos dos tipos de inmuebles, solo rústicos y urbanos. Y dentro de los rústicos vamos a tener predios rurales, que son los destinados a la agricultura, y vamos a tener los predios eriazos, aquellos que son administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y aquellos inmuebles, pues, en donde no tenemos de repente, agua, no tenemos luz, y no tenemos ni siquiera ríos que nos permitan abastecernos para poder ejercer la agricultura. O sea, de ninguna manera se va a poder realizar ningún acto ahí, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de inmuebles, ¿ok? Los notarios, y aquí tomen nota, los notarios solo pueden ver prescripciones adquisitivas de predios urbanos. Los notarios solo tienen competencia para bienes urbanos. O pueden ser urbanos o aquellos famosos predios rústicos que en la actualidad se encuentran en una zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada. ¿Okay? Esa es la característica de estos predios que se encuentran en una zona de expansión urbana. ¿Listo? Entonces, aquí que vemos, la ley 27157, en su artículo 4 y 35, nos va a decir que las prescripciones adquisitivas solo proceden sobre predios urbanos. ¿Ok? Solo sobre predios urbanos. ¿Qué más? Predios urbanos. ¿Cuándo hablamos que un predio es urbano? Un predio es urbano cuando figura como urbano, doctora, inscrito en urbano. Ya, perfecto, pero ¿cómo es que consideramos un predio urbano? Porque está en la ciudad. No. Un predio urbano es aquel predio que ha pasado por un proceso de transformación. Ese proceso de transformación se denomina habilitación urbana. Es decir, para convertir un predio rural y hacerlo urbano, tengo que yo pasar o hacer que ese inmueble pase por un proceso de transformación que se denomina habilitación urbana. ¿Ok? Ese proceso de transformación hace que ese predio rural se convierta en un predio urbano. ¿Listo? Entonces, ahí. ¿Cómo convierto? Si ustedes me preguntan, doctora, ¿cómo convierto un predio rural en un predio urbano? Entonces, vamos a convertirlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer este proceso de transformación mediante esta habilitación urbana. ¿Ok? Y este proceso de transformación que se da mediante esta recepción de obras, ¿no? Que es para convertir un predio urbano, tiene que estar escrito y sobre todo es gestionada ante la municipalidad. Y aquí va también otra precisión que tomen nota. Los predios urbanos son asumidos, o digamos, asume competencia respecto de predios urbanos, ¿quién? A ver, ¿quién asume competencia respecto de predios urbanos? ¿Quién me da a mí las autorizaciones cuando quiero subdividir un inmueble, cuando quiero independizar? ¿Quién? ¿Quién me da a mí las autorizaciones?
Las municipalidades. Muy bien. Good job y very good a Luis Antonio. Una estrellita. ¿Qué más? Bimer nos dice municipalidad. Correcto. Las municipalidades solo asumen competencia respecto de predios urbanos. Nada más. No podemos hablar que un predio rural va a asumir competencia la municipalidad, ¿ok? Y la siguiente pregunta. ¿Quién asume competencia o qué entidad asume competencia respecto de predios rurales? La SUNAR no asume competencia de predios urbanos. ¿Okay? La SUNAR no da autorizaciones para nada. Nosotros no generamos catastro. ¿Ok? Generan catastro ahorita, lo que les voy a decir. Así es, muy bien para Ángel y para Vanessa, para todos los que han respondido. Quien asume competencia respecto de predios rurales son los gobiernos regionales, y en algunas cosas, digamos, y en algunas partes, las direcciones regionales de agricultura. Ellos asumen competencia respecto de predios rurales, ¿ok? Ahora, ¿quiénes generan catastro en nuestro país? En nuestro país, a veces pensamos que registros públicos tiene un área de catastro y por lo tanto genera catastro. No. Las municipalidades generan catastro. Los gobiernos regionales generan catastro. Y excepcionalmente también los hacen COFOPRI. Pero COFOPRI también solo asume competencia respecto de predios urbanos. Pero COFOPRI se encarga justo de sanear estas posesiones informales llamadas invasiones, ¿no? COFOPRI se encarga de ver una posesión, por eso se dice Comisión de la Formalización de la Propiedad Informal. ¿Cuál es una propiedad informal? La sola posesión o la sola, digamos, invasión, como le quieran llamar, de un inmueble. El PET ya no existe, el PET en su momento existió, después hubo una transferencia del PET, el PET se transfirió todo al gobierno, a COFOPRI Rural, y después COFOPRI Rural pues también quedó en nada y todo se pasó hoy en día ahora al gobierno regional, ¿no? La Dirección Regional de Agricultura es la que está asumiendo competencia, ¿ok? Todos los gobiernos regionales, así es, muy bien. Entonces, los notarios solo asumen competencia de predios urbanos, ¿ok? Y también sobre qué tipo de predios. Hay unos predios que son rústicos, figuran inscritos como rústicos, pero que se encuentran ya en una zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada. ¿Y cómo sé eso, doctora? ¿Cómo yo puedo saber que ese inmueble que es rústico ahora se encuentra en una zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada? ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber eso? Muy sencillo, solicitando un certificado de parámetros urbanísticos en la municipalidad. Si la municipalidad me emite ese certificado de parámetros urbanísticos, entonces yo tengo la seguridad que ese inmueble ahora ya es urbano. ¿Ok? Listo. Entonces, regla general. El notario ve bienes inmuebles urbanos, ve inmuebles o puede prescribir inmuebles que pueden ser con unas edificaciones, es decir, ya no es un terreno, sino es una casa de un primer piso y puedo prescribir esta casa de un primer piso porque se entiende que estoy posesionando el inmueble. Según la ley 2733, también el inmueble tiene que estar en una zona urbana, ¿ok? Y también no necesariamente tiene que existir una edificación. También puedo prescribir terrenos. Y no necesariamente un terreno que esté cercado, como ven acá está en pantalla. Puede ser cualquier terreno. Entonces, lo que quiero que quede claro, las prescripciones adquisitivas en sede notarial pueden tramitarse respecto de terrenos o respecto de casas, edificios o departamentos, ¿no? Que es decir, que están edificados, pero que sean urbanos o que se encuentren en una zona de expansión urbana o en una zona urbana consolidada. ¿Ok? Esa es la forma como tenemos que ver. Y aquí vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación. ¿Ok? Ahí está, miren, ahí está. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Los notarios solo van a asumir competencia y van a regularizar, van a poder otorgar una prescripción adquisitiva de dominio respecto de zonas o de predios que se encuentren en zonas urbanas consolidadas y que la municipalidad las reconozca como urbanos.
Yo necesito tener una resolución municipal en donde me digan que ese inmueble es urbano o no es necesario. ¿Sus respuestas? Uy, nadie ha respondido, creo. A ver, vamos a ver. Solo puedo yo responder preguntas de personas que participan, por si acaso. Correcto, muy bien para todos ustedes, chicos, ha respondido. No es necesario tener una resolución municipal que acredite que el inmueble es urbano. Solo es suficiente con un certificado de parámetros urbanísticos o un certificado de zonificación en vías. Y acá hay una diferencia entre un certificado y otro. Por ejemplo, el certificado de zonificación y vías se otorga tanto para predios urbanos como para predios rurales. ¿Ok? Hay gente que decía, no, el certificado de zonificación y vías es solo para predios urbanos, pero no, no es así. Los certificados, en este caso de zonificación, se emiten tanto para predios urbanos como para rurales. En cambio, los certificados de parámetros urbanísticos sí tienen una diferenciación, en el sentido que solo se otorgan respecto de predios urbanos. ¿Ok? Solo es de predios urbanos. Entonces, si a mí me emiten un certificado de parámetros, quiere decir que mi propiedad es urbana. ¿Ok? Y vamos a revisar acá dos resoluciones del tribunal, dos sumillas del Tribunal Registral de SUNAR. ¿Qué nos dice la primera? Miren, para efectos, y esto es un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué es un precedente de observancia? Es una resolución en donde todos los vocales se han puesto de acuerdo y han indicado que todos los registradores tienen que cumplir con esta premisa. ¿Y qué premisa? Miren, dice, y ha sido una del 2016, para efectos de determinar si es aplicable la ley 27157, es decir, si es aplicable la prescripción adquisitiva o si es aplicable que el notario tramite un proceso de prescripción adquisitiva respecto de un inmueble que figura inscrito como rústico en SUNAR y queremos que nos acredite que es urbano, ¿ok? Entonces, cuando un predio obre inscrito como rústico, podrá acreditarse que está ubicado en una zona urbana, entre otros documentos, con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, expedido por la municipalidad respectiva, o presentar los documentos que sustenten que se produjo el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el certificado de parámetros urbanísticos es emitido por la municipalidad dentro de un plazo establecido, pero si la municipalidad no me otorga este certificado de parámetros, entonces yo puedo acogerme al silencio administrativo. Ojo, solo cuando la municipalidad omite pronunciarse, es decir, no me dice nada. Otra cosa es que la municipalidad me diga, no te vamos a conceder el certificado de parámetros urbanísticos. Ahí me está denegando. Pero si la municipalidad no se pronuncia ni a favor ni en contra, entonces existe un silencio. Y ese silencio es considerado de manera positiva si es que dentro del plazo establecido la municipalidad no se pronuncia. ¿Ok? Pero lo importante y lo resaltante de esa resolución que ven en pantalla es que este tipo de predios rústicos pueden acreditarse que hoy en día están en una zona urbana con el certificado de parámetros urbanísticos. ¿Ok? Y acá que dice también, nosotros tenemos una directiva de calificación respecto de estos procesos no contenciosos o de asuntos no contenciosos. Y hablamos de, dice, es procedente la inscripción de declaración de prescripción, ok, adquisitiva y títulos supletorios de predios urbanos ubicados en zonas urbanas, aunque no se encuentre inscrita la habilitación, siempre que la municipalidad certifique que el predio se encuentra en una zonificación urbana. Llámese zona urbana consolidada o llámese una zona de expansión urbana. ¿Ok? Ahí está. También tenemos otra resolución por aquí. A ver. ¿Qué dice? Para inscribir la regularización de edificaciones existentes sobre un predio en zona urbana consolidada que aparece inscrito como predio rústico en el registro de predios, no se requiere la resolución de alcaldía que declare la habilitación urbana de oficio, siendo suficiente
que el predio se encuentre registrado como urbano por la municipalidad correspondiente. ¿Ok? Entonces nos está quedando totalmente claro que yo no necesito hacer una habilitación urbana respecto de un inmueble, pero yo puedo acreditar que se encuentra en una zona urbana con un certificado de parámetros urbanísticos. Pero acá quiero hacer la precisión. No quiere decir que con ese certificado de parámetros urbanísticos yo le voy a cambiar ahora la calidad del bien. Es decir, si antes era, o sea, yo no le voy a quitar el nombrecito que figura en registros públicos como rústico y le voy a poner ahora urbano por la sola presentación del certificado de parámetros urbanísticos. No, de ninguna manera. Para yo recién hacer ese cambio de rústico y ponerlo en urbano, tengo que hacer un proceso de habilitación urbana. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a decir acá el siguiente. El literal K del artículo 5 de la ley 2733 no exige una edificación para la procedencia del trámite de prescripción adquisitiva. Eso está, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto hace un ratito un pantallazo en donde se decía de que las prescripciones adquisitivas también recaen solo sobre terrenos y también recaen sobre inmuebles que tengan edificaciones. Entonces, en ambos casos es procedente. ¿Ok? Y también tenemos aquí otra resolución del tribunal que dice, resulta procedente la inscripción de la prescripción adquisitiva de dominio tramitada notarialmente respecto de terrenos que cuenten con edificaciones, aun cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de regularización. ¿Ok? Entonces, eso es también una forma en donde vamos a ver esta forma de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ok? Y ahí vamos a ver cuál es la competencia del notario. ¿Ok? Miren, hay mucha gente que, bueno, tiene una especie de duda y ahorita vamos a despejar esa duda. Miren, si bien es cierto que los notarios, acá en Lima, por ejemplo, y en provincia también, están asignados a un distrito específico. Por ejemplo, tenemos notarios del distrito de Jesús María, tenemos notarios de Santa Anita, notarios de La Molina, etcétera, etcétera, ¿no? Cada notario pertenece a un distrito. Pero otra cosa es que pertenezcan a un distrito y otra muy distinta es cuál es su competencia. Y la competencia de los notarios es provincial. Es decir, si yo me encuentro, soy un notario de Jesús María, puedo conocer de un proceso de prescripción adquisitiva de cualquier inmueble que se encuentre en cualquier parte de la provincia de Lima. ¿Ok? Lo que no podría hacer es yo como notaria, que soy acá de repente de este distrito, asumir competencia respecto de un inmueble que se encuentra en el Callao. ¿Por qué? Porque el Callao ya corresponde a otra provincia. Entonces, ahí sí. Entonces, los notarios tienen una competencia a nivel provincial, muy aparte que se encuentren en una. Junior dice, si el inmueble se encuentra en una asociación, aquí no interesa si se encuentra en una asociación, en un centro poblado, en lo que sea. Tenemos que ver en qué provincia se encuentra el inmueble. Si se encuentra en el distrito de, no sé, pues de San Juan del Urigancho, ¿cuál es la provincia? Lima. Entonces, ¿quién asume competencia? Cualquier notario que se encuentre en la provincia de Lima. O sea, puedo contratar los servicios yo de un notario de Villa El Salvador, por más que mi inmueble se encuentre en San Juan del Urigancho, yo puedo contratar los servicios de un notario de Villa El Salvador, puedo contratar los servicios de un notario de Comas, de repente de Lince, no sé, de cualquiera, ¿ok? Entonces, no pensemos que porque el inmueble se encuentra en Villa El Salvador, yo tengo que contratar los servicios de un notario de Villa El Salvador. No. Puedo contratar los servicios de cualquier notario que se encuentre dentro de la provincia de Lima. ¿Ok? Pues acá que dice, el notario de la provincia donde se localiza el predio materia de prescripción. ¿Ok? Otro requisito es que para proceder a esta prescripción es que el inmueble que yo estoy saneando, que yo estoy regularizando por este proceso de prescripción adquisitiva, no tiene que ser materia de un asunto litigioso, es decir, que no debe ser pues materia de un proceso judicial. Imagínense ustedes
que yo digo que posesiono la propiedad, pero tengo una demanda de desalojo. Si yo tengo una demanda de desalojo, ya existe un litigio, una controversia, y ya tampoco podemos considerar como esa posesión pacífica, pública. ¿Por qué? Porque ya estoy yo teniendo una contienda litigiosa. Entonces ya no sería una de las características. Y aquí vamos a ver cuáles son los requisitos de esa posesión. Es decir, esa posesión que yo voy a ejercer sobre ese inmueble tiene que ser una posesión pacífica. Llámese sin perturbaciones, sin procesos judiciales, etcétera. Pública, en el sentido que todos tienen que tener conocimiento, que mis vecinos, por ejemplo, que yo vengo posesionando el inmueble, amigos míos que de repente saben que yo vengo posesionando. Y es más, deben de creer, porque nadie, ustedes a su vecino alguna vez le han tocado la puerta y le han dicho, oye, a ver, vecinito, hazme ver si tú efectivamente eres el propietario, de repente eres un poseedor o eres un inquilino. No, ¿no? Entonces, nosotros presumimos que la persona que posesiona el inmueble es, ¿qué cosa? El propietario. Entonces, al ser el propietario, o creemos que es el propietario, entonces vamos a presumir que lo es. Sin necesidad que nos acredite, sino que hacer pensar a la gente que yo me desarrollo, digamos, yo vengo explotando el bien como si yo fuera el propietario. Otro requisito es que esta posesión debe tener 10 años como mínimo. ¿Ok? Los notarios no ven las prescripciones adquisitivas cortas. ¿Cuáles son las prescripciones adquisitivas cortas? Aquellas que digamos, se solicitan con los 5 años de posesión del inmueble. ¿Y por qué 5 años? Porque se dice que las prescripciones que cuentan, o digamos las posesiones que cuentan con un justo título, llámese un contrato privado, una minuta, lo que fuera, se dice que eso ya es un justo título. Y eso pues permite que una persona pueda prescribir con solo demostrar estar posesionando el inmueble por 5 años. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se dice de ese tipo de inmuebles. Ahora, esa posesión, hablamos de una posesión continua, es decir, ininterrumpida por un plazo de 10 años, ¿no? Entonces, ahí decir que comportándose como propietario sin reconocer la existencia de un titular distinto. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más requisitos, los que están en pantalla? El artículo 5 de la ley 2733 y el artículo 905 del Código Civil. Ahorita vamos a ver qué requisitos. Vean ustedes todo este esquema que ven en pantalla del procedimiento de esta prescripción adquisitiva en sede notarial. Van a ver ustedes que va a empezar, y ahorita vamos a disgregar cada una de estas etapas que tiene el procedimiento notarial. Pero el primero, por ejemplo, tenemos ahí una solicitud dirigida al notario. ¿Cómo empieza un procedimiento de prescripción adquisitiva? Precisamente con eso, con una solicitud dirigida al notario. ¿Y quién la va a solicitar? El poseedor, pues el poseedor que quiere convertir esa posesión en un derecho de propiedad va a solicitar al notario. ¿Ok? Solicita al notario. ¿Qué más? Una vez que el notario recibe esa solicitud, va a mandar a publicar un extracto de esa solicitud en el diario El Peruano y otro de mayor circulación. 3 veces seguidas con intervalo de 3 días. Después de ello se van a hacer notificaciones, ¿ok? Se van a notificar ¿a quién? A los colindantes y a los titulares registrales para comunicarles que se está realizando un proceso de prescripción adquisitiva. Después de eso, como cuarta etapa, el notario se va a personar al domicilio que se está solicitando hacer esta prescripción adquisitiva. ¿Para qué? Para que el notario verifique si efectivamente esta persona viene posesionando el inmueble. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si hasta esta etapa se da una oposición a este procedimiento de prescripción? Alguna persona viene y dice, no, ¿sabes qué? Yo me opongo a este proceso de prescripción porque la persona que está posesionando no es el propietario, etcétera, etcétera, ¿no? La norma dice que no hay que acreditar por qué nos oponemos, simplemente es ir y oponerse. Entonces, el simple hecho que una persona se opone, lo que hace el notario es suspender ese procedimiento y derivarlo a la vía judicial. ¿Ok?
Al final vamos a tener una declaración de prescripción adquisitiva, es decir, que el notario va a declarar el derecho de propiedad respecto ya de ese poseedor, es decir, la posesión de esta persona la va a convertir ahora en un derecho de propiedad. ¿Y cómo se da esa declaración de prescripción? A través de una escritura pública en donde el notario va a verificar todos estos requisitos o todas esas etapas que vemos en pantalla y al final va a otorgar una declaración en donde concede la propiedad a una persona en beneficio de haber posesionado por un tiempo determinado, 10 años como mínimo, y se beneficia pues esta posesión que él ha hecho. ¿Con qué características? Pública, que todos pensaban que era propietario. 2, se acredite la buena fe en el sentido que no existe ningún proceso judicial, ¿no? Otro requisito, por ejemplo, que tiene que ser estos 10 años de posesión, ¿no? Pacífica, pública y de buena fe, que se acredite que yo actúo de buena fe. ¿Podemos considerar buena fe a un inquilino? Un inquilino que viene posesionando el inmueble y que quiere, por el paso del tiempo, después de 10 años, hacer la prescripción, no podemos decir que un inquilino, para empezar, un inquilino no puede prescribir la propiedad. ¿Por qué? Porque el inquilino no, no está autorizado para tener la posesión, sino que a raíz de un contrato de arrendamiento es que este inquilino ingresó a la propiedad y cuando hablamos de un contrato de arrendamiento es por un tiempo determinado y no se trata que yo haya abandonado mi propiedad para que, digamos, se configure este desinterés de mi parte, sino al contrario, ya sería la mala fe de esta persona que entró como un inquilino querer convertirse como un propietario. El procedimiento aproximadamente dura de 4 a 5 meses, ¿no? Porque se da primero estas solicitudes, después hay que hacer notificaciones y una vez que se hacen las publicaciones en los diarios, hay que esperar 25 días hábiles. Una vez que se dan estos 25 días hábiles, recién el notario se apersona al inmueble para verificar si efectivamente esa persona posesiona ahí y al final otorga una declaración de propiedad por prescripción adquisitiva. Ahora vamos a ver cada una de las etapas. Y vamos a empezar primero con esta etapa de la solicitud que se dirige al notario. ¿Okay? Esta solicitud que vamos a dirigir al notario tiene que ser por escrito. Yo le tengo que solicitar al notario con un escrito similar casi al que se presenta una demanda en la vía judicial, en donde le voy a poner pues cuáles son las características, cuál es el motivo, por ejemplo, por el cual estoy solicitando la prescripción, de qué forma adquirí la propiedad, con quién vengo posesionando el inmueble y desde cuándo. Tengo que acreditar desde cuánto tiempo. Y cuando se trata de acreditar el justo título, es simplemente si yo tengo un contrato privado que de repente, vamos a imaginar que la propiedad estaba a nombre o está a nombre de María y yo soy Carmen, que adquirió por María la propiedad. ¿Y cómo lo adquirió? Solamente por un contrato simple. No hicimos ni minuta, ni mucho menos una escritura pública. Entonces, como yo solo tengo un contrato en donde María me otorga la propiedad, ¿yo soy propietaria o no? Si eres propietaria, porque tienes un contrato. Otra cosa es que ese contrato no puede ingresar a registros públicos y por lo tanto no puedo inscribir mi propiedad a mi nombre. Eso es otra cosa. Pero tengo un justo título, sí. ¿Cuál es ese justo título? Ese contrato mediante el cual María me cedió a mí la propiedad. Mediante una compraventa, mediante una donación, cual fuera el acto traslativo de dominio. ¿Ok? Entonces, la solicitud, en primer lugar, ya hemos visto, debe ser escrita por escrito, debe estar firmada por los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los prescribientes, ¿no? Hay que señalar qué cosa, el nombre completo del prescribiente, la identificación, es decir, si es peruano, si es extranjero, la dirección, también hay que poner la dirección, ¿no? Y sobre todo, esta solicitud debe estar autorizada, es decir, firmada por un abogado. Por eso es que decimos que en verdad esta solicitud que es dirigida al notario es pues más que nada una minuta. ¿Por qué? Porque lleva la firma del notario. Hay que, en la solicitud que se dirige al notario, hay que precisar la forma como se adquirió la posesión.
y el tiempo de la misma, es decir, qué tiempo venimos posesionando el inmueble, ¿no? Entonces, ¿de qué forma adquirimos la propiedad y la posesión? Lo adquirimos de repente por, ahí pones, ¿no? Adquirí por contrato privado, lo adquirí por una minuta, o simplemente ingresé al inmueble en tal fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los notarios no solo ven las prescripciones en donde se acredita con un justo título, sino el notario ve esas prescripciones que sin contar con un justo título, solamente con la posesión pacífica, continua, por un tiempo determinado que estamos hablando de 10 años, es que yo puedo cogerme a este procedimiento, ¿ok? ¿Qué más? A ver, vamos a indicar eso, ¿no? El tiempo que venimos posesionando el inmueble. ¿Y qué más? Debemos describir de manera exacta el inmueble, de manera exacta. ¿Y cómo es de manera exacta? Poniendo qué cosa, la ubicación del inmueble que estoy prescribiendo, poniendo también el área del inmueble, cuánto es el área, señalando las medidas perimétricas y los linderos del inmueble, ¿no? Lógico está que me va a permitir a mí identificar plenamente al inmueble. ¿Qué más? Tengo que precisar presentando unos planos, sí, también es requisito presentar unos planos, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a poner nombre y dirección de su inmediato transferente, es decir, de la persona que me transfiere, ¿no? Pero si en caso, por ejemplo, yo no tengo, como les digo, no tengo un justo título, no tengo ese documento que me acredita a mí que soy propietario, solamente es la simple posesión, ¿ok? Adicional a ello, tengo que presentar 3 testigos, ¿ok? 3 testigos que, a ver chicos, lean bien, no se me adelanten, ¿ok? Ni siquiera he terminado de ver la solicitud y me están preguntando, ¿los planos deben ser visados? Ni siquiera hemos llegado a ese tema. Esperen, termino de hablar. Al final de todo, cuando ustedes crean que alguna cosa yo no he mencionado, me la preguntan. Pero por favor, presten atención. Recién estoy empezando poco a poco. Ni siquiera he hablado de los colindantes y ya me están llenando colindantes. Recién estoy hablando. ¿Qué más? A ver, esta solicitud que se dirige al notario debe estar firmada por 3 testigos. Solo por los testigos. De ninguna manera los colindantes. ¿Ok? Entonces, los 3 testigos, que son mínimos, porque se presentan mínimo 3 testigos. Esta solicitud va a estar firmada por los prescribientes, es decir, por los solicitantes, por el abogado y por los testigos, por nadie más. ¿Ok? ¿Qué más? Estos testigos que van a, digamos, intervenir en esta solicitud, van a tener que decir qué cosa, que reconocen, que conocen a esta persona que viene posesionando el inmueble y que viene posesionando el inmueble por más de 10 años. ¿Y por qué tiene que decir por más de 10 años? Porque ese es el requisito para poder acogerse a este procedimiento de prescripción adquisitiva en sede notarial. ¿Ok? Entonces, los testigos me van a ayudar a mí a, digamos, a generar confianza y convicción en el notario, en el sentido que yo, asumiendo la responsabilidad que implica ser un testigo y sobre todo declaración jurada, porque el testigo va a declarar bajo juramento y sobre todo plasmar en un escrito que reconoce que el prescribiente viene posesionando el inmueble por un tiempo determinado, que son 10 años como mínimo. ¿Qué más debe contener mi solicitud dirigida al notario? Debo mencionar cuál es el nombre de los colindantes, ¿ya? ¿Cuál es el nombre? Precisando también el domicilio de estos colindantes, ¿no? Entonces el notario, si gusta, va a poder notificar a estos colindantes, ¿no? Los va a notificar, ya sea por conducto notarial o a personarse también cuando va a verificar el inmueble, puede tocar la puerta y tomar el dicho de los colindantes. ¿Qué más? Mi solicitud, que va a estar dirigida al notario, tiene que señalar cuál es el nombre del titular registral. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la persona que aparece en registros públicos como propietario? ¿No? Hay que señalar también cuál es el domicilio de ese titular registral,
¿no? Y si de repente yo desconozco cuál es el domicilio, porque la mayoría de veces desconocemos, pues el nombre, el domicilio del titular registral, ¿no? Porque el domicilio del titular registral a veces pues es el inmueble, pero ya sabemos que el inmueble está siendo posesionado por otra persona. Entonces, podemos buscar de repente en RENIEC, ¿no? ¿Cuál es el domicilio de esta persona para así poder notificarlo? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? Notificar al titular registral y si en caso yo desconozco el domicilio del titular registral, puedo pedirle al notario que lo notifique por edictos, es decir, por publicaciones en diarios, ¿no? Voy a publicar en los diarios el nombre del titular registral, indicándole pues que sobre su inmueble, que es propiedad de él porque es el titular registral, se viene realizando un proceso de prescripción adquisitiva en favor de Juan Pérez, digamos, ¿no? Que viene a ser el prescribiente. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuál es la documentación anexa que debe acompañar mi solicitud de prescripción adquisitiva? En primer lugar, lo más importante es el plano, los planos y la memoria descriptiva. Ambos planos el plano de ubicación, el plano de localización o simplemente el plano perimétrico y de ubicación, más la memoria descriptiva, deben estar visados por un ingeniero civil o un arquitecto y la norma dice que deben ser visados por la municipalidad respectiva. Entonces, si yo me encuentro en el distrito de San Juan del Lurigancho, estos planos que son de visación deben estar, en este caso, firmados por un ingeniero civil o un arquitecto, pero además deben estar visados por la municipalidad respectiva. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué documentos puedo acreditar para generar convicción en los notarios? Ojo, acá quiero hacer una precisión. La ley 2733 y la ley 27157 establecen estos requisitos que yo les estoy mencionando en pantalla, pero hay algunos notarios que pueden pedirte requisitos adicionales y no se los impide. ¿Por qué? Porque también así como hay unos que piden requisitos adicionales, hay algunos notarios que no tramitan prescripciones adquisitivas en sus notarías. ¿Por qué? Porque a veces este tema de las prescripciones, de privar del derecho de propiedad de una persona que figura inscrita en registros públicos como propietario, despojarle de su propiedad y otorgarle a un posesionario el derecho a propiedad, genera siempre muchos conflictos. ¿En qué sentido? Que a veces, pues, estas prescripciones que se han otorgado en sede notarial son cuestionables en sede judicial. Y al final, a veces cuando el notario no cumple con algunos requisitos o de repente no se acredita que efectivamente la posesión que tenía una persona es pacífica, ¿no? El juez puede declarar la nulidad de esa prescripción adquisitiva otorgada ante una notaría, ante un notario determinadamente, en definitiva. Entonces, hay algunos notarios que dicen, ay, yo la verdad no quiero llevar un proceso de prescripción porque son muy problemáticos, me están llamando al juzgado a estar dando mi manifestación y la verdad que es un problema. Entonces, yo prefiero no llevar estas prescripciones en mi notaría. ¿Lo cual es válido? Sí. No podemos exigirle al notario y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me lleves en tu notaría. No. Si yo decido como notario no llevar este tipo de procedimientos, listo, no lo llevo y punto. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo de esa manera. ¿Cuáles son los medios probatorios que de repente podemos presentar? Vamos a tener un certificado municipal de posesión, vamos a tener, aunque ahora hoy en día me dicen que muchas muchas municipalidades ya no emiten este certificado de posesión, ya no lo están emitiendo. ¿Qué más? Otros medios probatorios para acreditar que yo vengo posesionando el inmueble por más de 10 años pueden ser la presentación de estos recibos del impuesto predial, de arbitrios u otros que de repente se ha hecho respecto del inmueble. También podemos hablar de los recibos que se hace de agua, luz, teléfono, etcétera, ¿ok? Además, podemos adjuntar también como una documentación anexa la copia literal donde figura el inmueble inscrito en registros públicos, ¿ok? Esto para verificar que el inmueble ya figura inscrito y que lo único que voy a hacer es un cambio de nombre, ¿no? Voy a borrar el nombre del titular registral, por llamarlo así, y voy a poner ya el nombre del prescribiente, es decir, de la persona que ha sido beneficiaria con este proceso de prescripción, ¿ok?
Ahora, ¿qué sucede si el inmueble no está inmatriculado? Es decir, que no figura inscrito. Ahí sí no voy a presentar la copia literal, pues, ¿no? Lo que tendría que yo solicitar es una inmatriculación. Pero ¿cómo, doctora, yo corroboro si mi inmueble está inscrito o no está inscrito? O de repente corresponde hacer una inmatriculación, o de repente solo corresponde hacer una independización de una parte de un inmueble que pertenece a una matriz. ¿Cómo? Haciendo una búsqueda catastral. Yo solicito al registro una búsqueda catastral y de esa manera yo corroboro si efectivamente el inmueble figura inscrito o no figura inscrito. ¿Ok? Listo. El segundo paso, ya hemos terminado todo lo que es la solicitud. Ahora vamos a pasar al tema de las publicaciones. Una vez que el notario recibe esa solicitud que está firmada por los testigos, por el prescribiente y por el por el abogado que autoriza esa solicitud, la firma, la convierte en una minuta, el notario la recibe, verifica que cumple los requisitos, a él le causa, digamos, convicción que efectivamente esta persona ha actuado de buena fe y viene posesionando el inmueble por los 10 años que establece la norma. Entonces va a mandar a publicar. Va a publicar un extracto de esta solicitud. Va a sacar las partes más importantes de esta solicitud y las va a publicitar en un diario. ¿Y cuál es? Dice, en primer lugar, estas publicaciones van a contener un extracto o un resumen de la solicitud presentada, pero no todo. Imagínense, si la solicitud son dos páginas, yo no voy a agarrar un extracto de ellos. Simplemente lo que hay que poner es el dato del nombre de la persona que está solicitando la prescripción, es decir, del prescribiente. Otro dato, poner la dirección exacta del inmueble, el área del inmueble, las medidas perimétricas del inmueble y publicitar quién es el titular registral. Esos datos son suficientes y los más importantes. Entonces, el notario manda a publicar, va a publicar en 2 diarios, en el peruano y en otro diario de mayor circulación regional, ¿no? ¿Cuántas veces manda a publicar? Manda a publicar 3 veces, con un intervalo de 3 días. Es decir, si se publica el día lunes, la siguiente publicación tiene que ser martes, miércoles, jueves, el día viernes, intervalo de 3 días. Se cuenta el día siguiente, martes, miércoles, jueves. Entonces, recién estaría publicándose el jueves, la segunda publicación, y así después de 3 días se vuelve a publicar. Entonces, son 3 publicaciones con un intervalo de 3 días, ¿ok? ¿Qué más? Todas estas publicaciones hay que guardarlas porque sirven de medio probatorio para, en este caso, acreditar que el notario procedió a hacer estas notificaciones que le establece la ley. ¿Qué más? Como segundo procedimiento que va a hacer el notario es mandar a notificar ¿a quién? A los colindantes. A los colindantes los va a notificar, los va a notificar también a los testigos para que estos testigos ratifiquen lo que han declarado, ¿no? Es decir, que están de acuerdo con que conocen a la persona que posesiona la propiedad, etc. Entonces, notifican al titular registral. En este caso, si desconocemos el domicilio del titular registral, vamos a tener que notificarlo también nuevamente por periódicos, ¿ok? Notificamos a los testigos para que los testigos se ratifiquen de este proceso de prescripción, ¿ok? A ver, ratito, por favor. Estoy en pantalla, ¿no? Después venimos a los colindantes también vamos a notificarlos, ¿no? Entonces, vamos, en el caso del titular registral procede una notificación editorial, ¿no? Entonces, además dice la norma que se tiene que poner unos carteles grandes, bueno, no sé si grandes o pequeños, pero un cartel visible, ¿no? Dice carteles visibles, en donde deben ser colocados sobre el inmueble que está haciendo, que es materia de prescripción. Yo la verdad que nunca he visto eso, o sea, para la norma sí, de repente le pongo el letrero y ¡pum!, le tomo una foto y acredito, ¿no? Porque creo que a nadie, yo no sé si ustedes han visto que alguna propiedad que están ahí por la calle aparece todo el rato por 25 días hábiles, que es que debe durar las publicaciones,
que dicen que ese inmueble está siendo materia de una prescripción, ¿no? O sea, creo que a nadie le daría vergüenza porque se supone que si mi vecino que posesiona la propiedad es propietario, que con ese cartel me voy a enterar pues que es un poseedor, ¿no? Y de repente ya lo voy a mirar mal, puede dañar de alguna manera su honra, tal vez, ¿no? O puede ser la comidilla de la cuadra, tal vez. Entonces, la norma dice eso, pues, pero en la realidad nunca he visto, ¿no? Nunca he visto que se hagan ese tipo de cosas. El otra etapa de esta, o digamos la otra etapa de esta prescripción, ya sería la etapa cuarta, que viene a ser el acta de presencia. Es decir, el notario se va a personar al inmueble que es materia de prescripción. Entonces, pasan estos, o sea, una vez que se publican en los diarios, hay que esperar 25 días hábiles. No son 25 días calendarios, sino 25 días hábiles. Después que pasan estos 25 días hábiles y nadie se ha opuesto a este procedimiento de prescripción, entonces el notario se apersona al inmueble, es decir, al inmueble que es materia de prescripción. ¿Para qué? Para verificar, pues, sobre todas las cosas, que esta persona viene posesionando el inmueble. ¿Ok? ¿Qué más? Debe notificarse al titular registral, ya sabemos, notifica. Y también, ya que está en el inmueble, le toca la puerta a los colindantes. ¿Y qué sucede si un colindante no quiere dar su manifestación? De repente, es vecino, se lleva mal con el propietario, con el prescribiente. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que obligar a que manifieste de su opinión? No. Si no quiere opinar, dejo constancia, pues, en mi acta que el colindante no ha querido manifestar, no ha querido dar alguna opinión respecto a este proceso de prescripción. ¿Ok? Pero lo que hace el notario es comprobar la posesión pacífica, pública, ¿no? Que tiene esta persona respecto al inmueble. Y es más, al tomar la manifestación de los colindantes que desean prestar su conformidad, o en este caso no es conformidad, sino prestar su manifestación, me da mayor certeza, pero de ninguna manera el hecho de que ningún colindante me quiera dar su opinión me va a permitir a mí como notaria no continuar con este procedimiento, ¿no? Porque por algún motivo pues no querrá hacerlo, ¿no? De repente se llevan mal, solamente por ese motivo. Y ahí les he puesto un cuadradito al costado donde dice la declaración de los colindantes. Dice, no es obligatorio que declaren todos los colindantes, sino aquellos que deseen hacerlo y que permitan formar convicción sobre la posesión. ¿Ok? Si el colindante no se encuentra en el acto de presencia, podrá brindar su declaración posterior. O sea, puede como que no hay problema. La declaración de los testigos deben ser más de 3, ¿no? Y menores de 6. Todos esos testigos deben ser mayores de 25 años. O sea, yo no puedo llevar un testigo de 20 años, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser mayores de 25 años. La declaración de estos testigos debe ser de forma individual y separada, indicando nombre, edad, ocupación, domicilio, ¿no? Si es pariente o no del prescribiente, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas prohibiciones, sí, para ser testigo también, por ejemplo, que mi esposa, ¿no? Eh, esté declarando. Eso está en el artículo 229 del Código Procesal Civil, ¿ok? Entonces, eso también tenemos claro, la declaración de los testigos y de los colindantes de ser el caso. Pero ahora vamos a ver el tema si es que alguien se opone a este procedimiento. ¿Qué sucede, no? Si alguien se opone. Y la norma dice, así como les explicaba, que se hace la publicación y tenemos un paso de 25 días hábiles desde la última publicación para que alguien se pueda oponer a este procedimiento, se opone. Entonces, dice, si dentro de los 25 días hábiles a partir de la última publicación, cualquier persona está legitimada para formular oposición. Y aquí decimos este tema que siempre ha sido controversial, cuando hablamos de cualquier persona puede oponerse. Ok. ¿Qué más? No se requiere, dice ahí la norma, invocar el fundamento alguno para la oposición. Tampoco corresponde al notario evaluar si es fundada o no es fundada esta oposición. Simplemente, si cualquiera va y le dice de manera escrita, yo me opongo al procedimiento de prescripción adquisitiva que está siendo tramitado por Carmen Vilches, se oponen. El notario no le va a decir, a ver, tráeme tus pruebas, ¿qué pruebas tienes tú para que te opongas al trámite de la señora? No, porque el juez
perdón, porque el notario no es juez. Esas valoraciones de pruebas de quién tiene mejor derecho o no, solo le compete al juez. El notario no podría hacer ese juicio de valor. ¿Ok? Entonces, el simple hecho que una persona se oponga a un procedimiento notarial pone fin al proceso que se viene tramitando en la notaría. El notario que hace comunica al colegio de notarios, comunica a los solicitantes de que ha habido una posición y por lo tanto está suspendiendo el procedimiento. ¿Ya? ¿Debe remitirlo a la vía judicial? Sí, porque la norma dice que debe remitirlo, aunque la ley 27157 no dice que lo debe hacer. Pero si aplicamos por analogía la ley 2733, ahí dice que el notario debe de eh, derivar este expediente a la vía judicial. ¿Ok? Entonces, si existe una posición, ahí vemos una X, se suspende el procedimiento. Y aquí voy a hacer un comentario. Miren, y esa es una de las cosas por las cuales yo no estoy de acuerdo con la prescripción adquisitiva en sede notarial. Estoy de acuerdo, sí, cuando de repente efectivamente es una persona que viene posesionando el inmueble de manera pública, pacífica, y no existe pues una mala fe, ¿no? Pero a veces existen este tipo de problemas en donde de repente la persona, porque no solo veamos el lado de la persona que adquiere la propiedad por prescripción, sino veamos el otro lado de la persona que es despojada de su derecho de propiedad. Porque a veces la persona que quiere prescribir dice, yo desconozco el domicilio de la persona que es propietaria, de repente conociendo el domicilio, pero saben de que al decir el domicilio, el notario le va a notificar directamente a la casa y este se puede oponer. Y como yo no quiero oponerme porque ya pagué al notario y encima el proceso se va a suspender, entonces me quedo calladita, ¿no? Mejor es que lo notifiquen al titular registral por el diario. Y dígame, ¿quién lee el peruano? ¿Quién lee el diario de mayor circulación todos los días? Ahora que estamos en internet y vemos las noticias por internet, ¿quién ve el peruano? ¿O ustedes creen van a agarrar y van a estar todos los días revisando el periódico para ver si alguien se está prescribiendo su propiedad? No, pues, ¿no? Entonces, ¿causa un estado de indefensión para la parte que viene a ser titular registral? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Ahora, el hecho de que se oponga, imagínense ustedes, contratan los servicios de un notario. El notario les cobra 7.000 soles y le dice, miren, para empezar el procedimiento, señor, usted tiene que depositarme la mitad, 3.500 soles. Me deposita. Ya, perfecto, le deposito 3.500 soles. Claro está bien. Notifico los 3.500 soles, empezamos el procedimiento, pasa un momento y se opone. El notario no va a agarrar y te va a devolver los 3.500 soles. Te va a decir, ¿sabe qué, señora? Lo siento mucho, pero se opusieron a su procedimiento, yo ya le cobré igual, ya no es culpa mía, entonces pieza. ¿Cómo hacemos con esa propiedad, con esa persona que pierde también ese dinero? ¿Por qué? Porque simplemente, pues, cualquier persona se puede oponer. Y ahora les voy a comentar una mafia que existía acá en Lima. Había un grupo de personas malosas, obviamente, sabe Dios de qué intereses tendrían, pero solo se dedicaban a esto, a extorsionar a las personas. ¿De qué manera? Se dedicaban, pues su trabajo de ellos era revisar los diarios y ver pues qué persona estaba haciendo una prescripción y en qué notaría. Averiguaban el teléfono de la persona que estaba solicitando la prescripción, la llamaban y le decían, mira, yo me voy a oponer a tu procedimiento que estás haciendo notarial, como cualquiera se puede oponer, yo me opongo, solamente por malograrte el procedimiento. Pero si no quieres que me oponga, dame 10.000 soles. Entonces te extorsionaba. La persona le decía, no, yo no te voy a dar nada. Esta persona agarraba, iba al notario, que por cierto no tenía ningún interés sobre este inmueble, simplemente se dedicaba, ese era su trabajo. Era una mafia de extorsión. Entonces iba al notario y se oponía. ¿Sabe qué, señor notario? Me opongo a este procedimiento. Y como el notario no puede solicitar y decir, oye, ¿cuál es tu medio probatorio? ¿Por qué te opones? ¿Tú tienes mejor derecho? ¿No tienes mejor derecho? No hay, ¿verdad? Entonces, el notario suspendía el procedimiento. Y después la persona que había sido extorsionada decía, uy, ¿ahora qué hago? ¿Le pagaré? Pues le pagaban a esta persona y esta persona iba y retiraba su oposición. Entonces, esto se estuvo dando muy seguido en varias notarías acá en Lima. Felizmente, el colegio notario identificó a estas personas porque ya eran muy retiradas, muy reiteradas, y la gente pues estuvo quejando, y qué mal, ¿no? Entonces,
se identificó y felizmente, pues, a estas personas les hicieron un proceso judicial por extorsión, ¿no? Y bueno, ya quedó ahí, ¿no? Pero no descarto que también continúen haciéndolo en otros sitios. ¿Por qué? Por lo frágil que es esta oposición, que debería ser materia de modificación. Definitivamente debería ser materia de oposición, de modificación, porque no puede ser que cualquier persona se pueda oponer a este procedimiento. O sea, yo admito que una persona que sí tiene un legítimo interés pueda oponerse, pero si no tiene ningún legítimo interés, no tiene nada que ver en este asunto, no podría oponerse, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque veamos también el lado de la persona que está prescribiendo, que está gastando un monto específico, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que no existe ninguna oposición y el notario, después de estos 25 días hábiles que nadie se opuso, después que el notario va al inmueble, se constituye el inmueble, verifica que uno viene posesionando, entonces al final declara esta prescripción, ¿no? Declara el derecho de propiedad respecto de esta persona que solo venía posesionando y que hoy en día ya es un propietario. Entonces, esta declaración de prescripción se va a formalizar a través de una escritura pública, ¿ok? Una escritura pública. Y esa escritura pública va a contener, por ejemplo, la solicitud. De esa solicitud que se presentó inicialmente, el notario la va a insertar en la escritura pública. Vamos a tener el acta de presencia, vamos a insertar también esta acta de presencia, vamos a insertar las publicaciones y demás instrumentos que el solicitante o el notario estime por conveniente. ¿Qué más? Esta prescripción adquisitiva, esta escritura pública, debe estar firmada por el notario y además por los solicitantes. Algunos también hacen que intervengan los testigos en la escritura pública y ellos también firmen, pero no es un requisito, ¿no? Pero por medida de darle un poco más de formalidad, hacen que también intervengan estos testigos. Entonces, no hay problema, pero solo testigos, no estoy hablando nada de colindantes, por favor, ¿ok? El notario debe dejar constancia clara ahí de que se está procediendo con esa persona ha adquirido el derecho de propiedad por el paso del tiempo. ¿Ok? Deben acompañarse los planos al parte notarial, es decir, si yo voy a presentar mi escritura pública, debo yo también de presentar y de acompañar estos planos que deben estar visados por la municipalidad. ¿Ok? Entonces, toda esta escritura pública que contiene todo el resumen que estamos viendo ahí en pantalla, va a dar mérito a la inscripción de esta prescripción adquisitiva, beneficiando a una persona que viene posesionando el inmueble y que ahora se va a convertir en propietario. ¿Y cuál es el título supletorio? ¿Qué diferencia tenemos entre el título supletorio? Los títulos supletorios, por ejemplo, también son procedimientos que se tramitan en sede notarial. Solamente que los títulos supletorios recaen sobre predios que no están inscritos, es decir, en predios que no están inmatriculados, ¿ya? ¿Es un mecanismo parecido a la prescripción adquisitiva? Sí, es un mecanismo similar, solamente que la única diferencia, que como les digo, es que recae sobre predios que no están inscritos, es decir, predios que vamos a inmatricular por primera vez, ¿ok? Algunos de ellos también son tramitadas en sede judicial cuando acredito pues la posesión de estos 5 años. ¿Por qué? Cuando hablamos título supletorio es porque sí tengo un título, un justo título, es decir, tengo de repente un contrato privado o tengo una minuta en donde me otorgan a mí la propiedad, es decir, el titular registral me transfirió la propiedad. ¿Tengo un justo título? Sí, solo que ese justo título que tengo no lo puedo presentar a registros públicos porque no es una escritura pública. O de repente sí tengo una escritura pública, pero de repente por error me transfirieron 140 metros cuadrados, pero en la realidad yo vengo posesionando 160. Entonces ahí va a haber un problema porque el registrador no me va a aceptar 140 por 160 que tengo en la realidad, porque va a haber una discrepancia. Entonces también por eso puedo yo optar a este procedimiento de justo título o de prescripción adquisitiva, cualquiera de las alternativas, ¿ok? Y aquí vamos a ver un poco de jurisprudencia registral sobre prescripción adquisitiva, ¿ok? ¿Qué ha opinado el tribunal
respecto de estos procedimientos de prescripciones adquisitivas? Listo. Ahí vamos a ver. La prescripción, por ejemplo, estas ya son posiciones que tiene el tribunal que permiten de alguna manera calificar mejor estos temas que están referidos a las prescripciones adquisitivas. Y en primer lugar vamos a ver la primera, a ver, quiero quitar esta cosa de acá. Miren, vamos leyendo la primera resolución que habla de la prescripción sobre la integridad del predio, ¿no? ¿Qué sucede si yo voy a prescribir el total o la integridad del predio? Que vamos a ver, en primer lugar dice, ¿no? Cuando el procedimiento de prescripción adquisitiva notarial comprende el total del inmueble, ya no se requiere presentar planos, ni mucho menos, pues, vamos a solicitar un informe técnico del área de catastro, ¿ok? Entonces, si yo, eso, obviamente lo que les estoy comentando son precedentes de observancia obligatoria que ya tenemos en registros públicos, son posturas que ya tiene el tribunal, que obviamente discrepan de lo que dice la norma, la ley, ¿no? Pero ya es, pues, que todos los registradores tenemos que cumplirlo. Y ahí hablamos de este tema de la prescripción del total del inmueble. Si yo voy a prescribir el total del inmueble, ya no necesito presentar los planos y tampoco necesito la opinión del área de catastro, de SUNAR, obviamente. Cuando yo hablo ahí me refiero al área de catastro de SUNAR, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo un inmueble registrado de 140 metros cuadrados en una partida determinada, ya no voy a presentar los planos porque se entiende que esa información ya está en registros públicos, ¿no? De esos 140 metros ya tenemos la información en registros porque el inmueble se independizó con 140. Entonces, ¿para qué le vamos a pedir al usuario nuevos planos si ya los tenemos? Aparte, ¿para qué pediríamos planos si es sobre el total del inmueble? Ese es el sustento. Entonces, si yo prescribo el total, ahí me ahorro yo el tema de las visaciones en las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, si yo prescribo el total del inmueble, ya no voy a presentar ningún informe del área de catastro, ni mucho menos voy a presentar estos planos, ¿ok? Y vamos al otro, ¿no? Al otro tema que vemos acá en pantalla. Igual, la prescripción adquisitiva de dominio, dice, no constituye impedimento, dice, para la inscripción de la prescripción adquisitiva de dominio tramitada en sede notarial, el haberse identificado al área materia de prescripción, indicando el lote, manzana y urbanización al que pertenece, a pesar de no contar inscrita la habilitación urbana, si dicha área se encuentra dentro de la partida invocada por el notario. En dicho caso, al redactarse el asiento, no deberá identificarse el predio de dicha forma al no constar inscrita la habilitación urbana. ¿Qué quiere decir? Miren, muchas veces en la realidad, la mayoría de veces que se quieren hacer estos procedimientos de prescripción adquisitiva es porque es un lote ya que está claramente definido, pero como consecuencia de un proyecto de habilitación urbana, que de repente la habilitación urbana no concluyó con una recepción de obras. Porque cuando pongo fin o cuando concluyo con una habilitación urbana, cuando se da una recepción de obras. Y si esa recepción de obras, por ejemplo, no se inscribe, entonces yo no puedo considerar a ese lotecito como urbano, ni mucho menos puedo independizar. Pero sí por prescripción adquisitiva puedo yo independizar ese lote y generarle una partida, eso sí puedo. Pero lo que dice el tribunal es que tú no le puedes poner la denominación de lote ni manzana porque ese inmueble no forma parte de una lotización ni de una habilitación urbana. Por lo tanto, lo dejamos ahí nada más y solamente lo ponemos como fracción. A ver, vamos leyendo esta parte de aquí, del lado de la resolución 1125. Voy un poco de agua, por favor, que se me seca la garganta de tanto hablar. Un ratito. Listo. A ver, vamos a ver la prescripción de un edificio, dice, ¿no? Hablábamos, cuando se levanta una edificación sobre parte de un terreno y se constituye reglamento interno señalando que los propietarios primigenios se reservan la propiedad de la otra parte del terreno en la prescripción adquisitiva de las secciones de propiedad exclusiva levantadas sobre dicho terreno reservado, no requerirá emplazarse a los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva de la edificación, sino a quienes se reservaron la propiedad del terreno sobre el que se levantaron las secciones de propiedad exclusiva objeto de prescripción. A veces, ¿qué sucede? Que imagínense ustedes que es una matriz, sobre una parte se ha hecho un edificio
y la otra parte ha quedado ahí, ¿no? Reservada. Entonces, yo no tengo por qué notificar a todos los departamentos que conforman ese edificio, solamente lo voy a hacer a esa área que ha quedado como reservada, ¿no? Entonces, solamente a ellos yo tendría que notificarles, ¿ok? Solamente a ellos. Entonces, eso también hay que dejar constancia. Entonces, se notifica solo a las personas o a los que aparecen como titulares registrales. Igual acá también una opinión de lo importante y lo que ha resaltado el Tribunal Registral ha sido este tema del emplazamiento que se le va a dar al titular registral de dominio. Por ejemplo, la discrepancia, dice, ¿no?, entre el nombre del titular registral de dominio de un predio en materia de prescripción y el nombre de la persona que figura como emplazada en la declaración de prescripción no impide la inscripción cuando existan suficientes elementos de conexión que permitan concluir que se trata de la misma persona. Por ejemplo, ¿no?, si el titular registral es María Sánchez, viuda de Ceballos, por ejemplo, ¿no?, y en las publicaciones es María Sánchez Córdoba. Entonces, ¿cómo acredito que es la misma persona? De repente con una partida de matrimonio para ver con quién se casó y que por eso ahora tiene viuda de, ¿no? Entonces, no voy a cambiar las publicaciones ni voy a modificar por el simple hecho de que no está el nombre idéntico, ¿no? O sea, eso porque la mayoría de registradores observan este tema, pues, ¿no? Que tiene que ser idéntico, tal cual está, y si en caso no está, es materia de observación. Entonces, eso hay que también tenerlo presente, de cómo vamos a manejarlo. ¿Qué más? Dice, alcances de la calificación registral en el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio notarial. No forma parte de la calificación registral verificar el contenido de las publicaciones, por cuanto se trata de un aspecto propio del procedimiento de prescripción adquisitiva cuya verificación le corresponde al notario, ¿no? Entonces, el tema, a veces, ¿qué sucede? Miren, les voy a explicar. En temas de prescripciones adquisitivas de dominio, el Tribunal Registral ha dicho ya de que ese tema de que si cumple o no con un requisito solo le compete al notario, ¿no? Señalando que los notarios asumen competencia y asumen responsabilidad de estos procedimientos que se transmiten en sede notarial, ¿no? Entonces, digamos que los notarios no tendríamos, pues, los registradores no tendrían por qué estar observando algunos puntos que ya compete al notario dentro de este proceso de saneamiento, ¿no? Mediante la prescripción adquisitiva. Y aquí vemos lo que ya les había dicho, de qué manera vamos a acreditar que un bien se encuentra en una zona urbana y que puede ser tramitado este proceso de prescripción en sede notarial. Vamos a decirnos de que la directiva que tenemos en registros públicos uniformiza los criterios de calificación respecto de estas prescripciones adquisitivas, ¿no? Y señala que para acreditar que un inmueble se encuentra en una zona urbana, vamos a presentar ¿qué cosa? Un certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos. Con estos dos documentos, no los dos, sino cualquiera de estos dos documentos me va a permitir a mí acreditar que el inmueble se encuentra en una zona urbana o en una zona de expansión urbana. Y vemos acá, dice, formalidad de la documentación técnica acompañada al parte notarial de prescripción adquisitiva, dice. De conformidad con el literal H del artículo 5 de la Ley 2733, se presentará a los registros públicos copia certificada de los planos, por cuanto la finalidad de la norma es dar fe que los documentos adjuntos corresponden al proceso de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ok? Entonces, tengo que presentar ¿qué cosa? Copia certificada de los planos, pero ojo, solo cuando se trate de una parte del inmueble matriz que yo quiero prescribir. Porque si yo voy a prescribir el total del inmueble, ya no voy a presentar planos. En cambio, si por ejemplo tengo una matriz de 1000 metros cuadrados y yo solo estoy prescribiendo 100 metritos, ahí sí tengo que presentar yo unos planos de esos 100 metritos que voy a sacar y voy a independizar y voy a dejar un área remanente de ¿cuánto? De 900 metros cuadrados. Entonces estamos hablando del área que vamos a independizar, 100 metros cuadrados, y el área de los 900 que va a quedar como un área remanente. ¿Ok?
Y ahí vemos acá esta calificación registral de títulos sobre declaración de prescripción adquisitiva de dominio. Dice, así el registrador debe verificar que la escritura respectiva contenga la solicitud presentada y se inserten, dice, los avisos y el acta de presencia del notario en el inmueble, objeto de prescripción. Requisitos que no constituyen aspectos procedimentales ni relativos al fondo o motivación de la declaración notarial. Entonces, de todas maneras, nosotros los registradores deben verificar que la escritura pública contenga, inserta la solicitud que el prescribiente presentó a la notaría, así como los demás requisitos, como por ejemplo el acta de presencia, las publicaciones, la toma de dicho de los testigos, etcétera, etcétera. Ahora, los aportes reglamentarios, ¿qué son los aportes reglamentarios? Son aquellas porciones de área que, como consecuencia de una habilitación urbana, son cedidas al Estado, por ejemplo. Si tú tienes 10.000 metros cuadrados y haces una habilitación sobre esos 10.000 metros cuadrados, tienes que tú dejar área, ceder parte de esas áreas para que forme, pues, de repente un parque de tu urbanización o un colegio que va a estar dentro de tu urbanización, etcétera, etcétera. Son aportes gratuitos y obligatorios que hay que hacer a favor del Estado. Por lo tanto, si tú vas a posesionar un parque o vas a posesionar un lote que forma parte de un aporte reglamentario, de ninguna manera vas a poder prescribir porque los aportes reglamentarios son imprescriptibles e inalienables también. ¿Ok? Y aquí vamos a esta resolución también, dice, cuando la prescripción adquisitiva de dominio notarial comprende la integridad de un predio inscrito, no resulta exigible la previa determinación de linderos y medidas perimétricas. ¿Qué sucede? Miren, imagínense ustedes que tienen un lote de 300 metros cuadrados y que ustedes quieren prescribir. Muchas inscripciones registrales solamente publicitan el área en registros. Y no porque esté mal, sino porque antes las inscripciones registrales no era como hoy en día que se solicita de todas maneras la presentación del plano. Antes no era exigible los planos. Antes se hacían independizaciones con la sola descripción que se hacía en una escritura pública y era suficiente. No teníamos que presentar más nada. Entonces, esos planos hoy en día sí se exigen que tenemos que presentarlos. Es obligatorio la presentación de estos planos, ¿ya? Pero si tengo un área de 300 metros cuadrados y estoy prescribiendo el total y la partida solo publicita área, no publicita medidas perimétricas ni linderos, yo no le voy a decir pues al usuario, ¿sabes qué, usuario? Modifícame, determíname cuáles son tus medidas perimétricas y linderos. No, pues yo no le puedo decir eso porque ya no es necesario, porque los 300 metros cuadrados ya están ahí establecidos, ¿no? Entonces no es necesario. Acá un tema también de precedente de observancia obligatoria nos dice, las coordenadas UTM sirven para ubicar especialmente al inmueble. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes presenten planos de una parte del inmueble que quieren prescribir del lote matriz, esos planos deben estar señalados pues en coordenadas UTM, ¿no? Que nos va a permitir qué cosa, ubicar el inmueble para saber si efectivamente ese inmueble que se está prescribiendo estaría afectando predios colindantes o estaría superponiéndose con otras partidas y por lo tanto estaría generando pues discrepancias y no sería materia de inscripción. Entonces, esos planos que se presentan deben tener siempre coordenadas UTM, georreferenciados, que nos van a permitir identificar plenamente el inmueble. Y lo mismo acá también, ¿no? Miren lo que ha dicho el tribunal en el 2019, ha dicho lo que ya les he mencionado, que para acreditar que un inmueble es urbano, tengo que presentar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Ahora, ¿en qué casos sí voy a solicitar el informe del área de catastro? ¿En qué casos? Cuando se trate de una prescripción de parte del área del predio matriz. Como les decía, si tengo 1.000 metros cuadrados como área matriz y yo solo vengo posesionando sobre 100 metros cuadrados, lo que yo tengo que hacer es independizar esos 100 metros cuadrados y ponerlos en una partida. Esa partida va a ser independiente, sí va a ser independiente, ¿ok? Se va a crear con un número de partida y vamos a estar aquí, ¿ok?
¿Qué más? Calificación registral de asuntos no contenciosos de competencia notarial. No corresponde a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales, ni el fondo o motivación de la declaración notarial en los títulos referidos a los asuntos no contenciosos de competencia notarial. Entonces, el registrador no va a verificar, en primer lugar, si el notario cumplió con tal requisito, si el notario hizo tal cosa, si al notario efectivamente los testigos le acreditaron algo. No. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la responsabilidad del notario. Listo. Entonces vamos a ver las preguntas que tengan ustedes al respecto, porque veo que hay varias. Y mañana vamos a continuar con la clase, tanto de esto como del tema de prescripciones adquisitivas. Dice, Vanessa nos dice, el terreno se encuentra en una zona urbana, pero se verificó y no se encuentra registrado. En este caso, ¿procede la prescripción adquisitiva? Sí, procede la prescripción a través de una inmatriculación del predio. Solicitas inmatriculación por prescripción adquisitiva. Germán dice, para prescribir es necesario demostrar el origen de la propiedad. Ya hemos visto en clase explicado que no necesariamente tienes que acreditar que has recibido la posesión del inmueble, sino que simplemente vienes posesionando el inmueble por un tiempo determinado. ¿Cómo acreditas? Con una constancia de posesión, aunque ahora ya no están dando, pero ahí tienes pues otros medios probatorios como los autoavalúos, los recibos de agua, luz, etcétera, ¿no? Joel nos dice, ¿qué documentos, pruebas o justifican justo título? Puede ser un contrato privado, puede ser una minuta, ¿no? O un recibo también, puede ser un documento que acredita que tú has adquirido pagando el inmueble, ¿no? ¿Cuánto dura el procedimiento? Nos dice Santi, de 4 a 5 meses. Luis Antonio nos dice, si hay contrato, por decir, se otorga a un familiar o un conocido, es igual. O sea, yo le puedo hacer un contrato a mi hijo, igualito, él puede prescribir, no hay problema. César nos dice, doctora, ¿la posesión se deriva de una asociación intestada? ¿El procedimiento es el mismo? Por supuesto que sí. Es irrelevante si viene de una posesión o digamos, la propiedad estuvo a nombre de una persona, pero mejor dicho, la posesión estuvo a cargo de una persona, pero esta persona ya falleció. En su reemplazo tendrían que intervenir su sucesión intestada, ¿no? Para poder continuar con este procedimiento. ¿Puedo adquirir la posesión estando en el extranjero? Por supuesto que sí. Puedes darle un poder a una persona para que ella te haga el procedimiento de prescripción. ¿Ok, Perti? Germán, sería bueno nos ayude con un modelo de solicitud. Bueno, yo no tengo modelos de solicitud porque, bueno, no me dedico al tema de hacer estos trámites, ¿no? Tengo sí, pues, de registros, pero ustedes saben que este tipo de documentos son privados, que después cuando se inscriba ya los hacemos públicos, ¿no? Pero a ver, vamos a ver si no tengo ahorita ese material acá, ¿no? En casa. ¿Qué más? El tema de los planos, por ejemplo, también hay que verlo, ¿no? O sea, tienen que estar visados por la municipalidad, pero si el notario considera que no es requisito para él que esté visado, tampoco el registrador va a observar eso, ¿no? ¿Qué más? Junior dice, doctora, en la solicitud se adjuntan los requisitos, por lo que entiendo, pero el notario puede pedir ficha registral. Claro, el notario tiene que pedirte la copia literal y eso es un requisito también. ¿Una propiedad con escritura pública puede prescribir a los herederos? ¿Cómo una propiedad con escritura pública? No entiendo. Los herederos pueden prescribir, pero si la propiedad ya está a nombre del causante, los herederos no tienen por qué prescribir, los herederos adquieren la propiedad de por sí. ¿Por qué? Por como consecuencia de una asociación intestada. Hay inmuebles que no están inscritos a nombre del Estado. No sé cuál es tu pregunta. César Vedra dice también un certificado de búsqueda catastral, sí, creo que está comentando. Vanessa dice, si el terreno que se encuentra en zona urbana no se encuentra registrada ya que se hizo la búsqueda respectiva, ¿qué se hace en este caso? Solicitas la inmatriculación, Vanessa. Perti dice, ¿puede ser considerado como poseedor si yo vivo en el extranjero ya que los abuelos reciben están a mi nombre? Sí, no hay problema. El hecho de que vives en el extranjero, a ver, para yo demostrar la posesión no es que yo tengo que vivir ahí, sino pues tengo que ejercer las casos de posesión, como por ejemplo, tengo la llave, ingreso al inmueble, las veces que yo vea conveniente, la gente me conoce, ¿no? Pero no que tengo que vivir ahí. Tú estás en el extranjero, no hay problema. Fernando dice, a ver, César nos dice, si en la solicitud dirigido al notario debe firmar todos los interesados, pero uno de ellos no está apto para firmar por 10 facultades, para clase de poder tiene que otorgar a otra persona la firma. Tiene que ser un poder otorgado a registros públicos, otorgado ante notario y tiene que estar inscrito en registros públicos. Los costos estimados varían de cada notario.
Flor dice, doctora, ¿cuándo se presenta un tercero en la prescripción haciendo venta del terreno? Bueno, a ver, aclárame tu pregunta, no me queda claro. Martín dice, ¿puedo presentar solicitud de prescripción siendo titular un consejo digital a pesar que este último vendió al predador y este no tiene función de venta? Sí, no hay problema, claro que sí. Carol dice, ¿procede la prescripción de un inmueble ubicado dentro de un club residencial? Claro que sí, no hay problema. ¿La esposa separada puede prescribir sola? No, tiene que estar divorciada. Dice, Germán dice, hay un predio urbano que corresponde a una heredera universal. ¿Se puede prescribir? Como una heredera universal. O sea, si la titular registral es una heredera universal y el que prescribe es cualquier persona, no interesa. O sea, no importa quién es el titular registral, lo que importa es la persona que está posesionando. Una propiedad pública en una zona urbana puede prescribirse. Los bienes de dominio público del Estado son imprescriptibles, sean rurales, sean zonas urbanas, lo que fuera. Un comodante tampoco puede prescribir porque es lo mismo que un arrendatario. Ha ingresado por un contrato, se le dio la posesión, no es que la adquirió, se le cedió. Otra cosa que te ceda la posesión, no como propietario, sino como un inquilino, un comodante, lo que fuera, ¿no? Rosario dice, vivo en un departamento hace 30 años mediante contrato de venta y no se elevó al notario. Deseo prescribirlo en una copia literal del año 85, dice anotación preventiva, y otra copia literal dice la independencia se hace en virtud de la inmobiliaria. Se realizó la prescripción de esto, la anotación preventiva sería un obstáculo para nada, Rosario. Solamente hace una búsqueda catastral para que sepas exactamente en qué partida se encuentra tu inmueble y de esa manera vas a poder realizar una buena solicitud de prescripción adquisitiva. Dice, un poseedor de un inmueble es causante. ¿Los herederos pueden participar en su solicitud? Por supuesto que sí, los herederos representan al causante. ¿Una persona viuda de 96 años puede solicitar prescripción? Por supuesto que sí. Doctora, justo estoy a puertas de iniciar este proceso, por eso me metí al curso. Se trata de una herencia, está declarada como fábrica. El arquitecto me dice que necesariamente tiene que ir división del inmueble, pero no puedo porque son personas ancianas, no hay conflicto de intereses. ¿Puede iniciar la prescripción adquisitiva sin su visión? Por supuesto que sí. Todos los solicitantes, todos los que son, los que viven ahí pueden prescribir. Hay que ver ese tema de la orilla de la playa. 150 metros, yo creo que no hay ningún problema, Santi, porque la restricción son 50 metros, ¿no? 150 no hay problema, así que puedes hacerlo. Michelle, ¿puede firmar contrato privado de compraventa de una persona casada pero separada de hecho? Puede firmarlo, pero que tenga validez es diferente. Nosotros, para que esté separada de hecho, tienes que tener una resolución que te declara separada de hecho o esté inscrito en registros públicos, ¿no? Pero si no, sigue siendo casada, ¿no? Mónica dice, si la posesión ha tenido proceso judicial ya no es, pues, pacífica, ¿no? Ya eso ya no procede la prescripción porque ya hay un proceso judicial. Una consulta, hay un caso en que un vecino compra una parte del área de terreno de los herederos, luego entre los herederos propietarios todo el terreno está en juicio. No, ya ahí no procede prescripción. Cuando hay juicio ya no. Gracias, gracias. Doctora, estuve en posesión 30 años, se presentó un tercero haciendo la venta del terreno a otra persona. Bueno, eso es lo que puede pasar también, ¿no? ¿En qué consiste zonas de tratamiento especial? ¿Se puede prescribir? No, las zonas de tratamiento especial tampoco se prescriben. ¿La solicitud de prescripción firma la sociedad conyugal? Por supuesto que sí. ¿Cómo se procede? La última pregunta dice, ¿cómo se procede en registrar una propiedad pública que cuenta con escritura pública y o constancia de posesión? Lo que pasa es que, ¿a qué te refieres con propiedad pública? O sea, si es un bien de dominio del Estado, no puede ser prescrita, ¿no? Doctora, ¿puede darnos un WhatsApp para preguntarle el recurso del proceso sin incomodarlo, obviamente? Ya, mañana les doy, ¿ya? Sí puede prohibir ver ellos en franja marginal. Sí, así es. Listo, chicos. Mañana que continuamos con la clase, les voy a dar mi correo electrónico, ya, para que ustedes me hagan las preguntas. Es más, también los voy a incorporar a un grupo que tengo privado de alumnos, ¿no? Que me siguen en cuanto a mis clases. Y también les voy informando cómo va. Ok. Entonces, mañana vamos a continuar con algunas preguntas más de estas prescripciones, preguntas que ustedes tienen, porque siempre mis alumnos son preguntones. Y mañana vamos también a ver ya la prescripción judicial, haciendo como una especie de comparación con la que hemos hablado el día de hoy, que es de prescripción. Trato de ser lo más explícita, lo más didáctica para que ustedes puedan comprender. Y bueno, mañana estamos para poder, qué bueno que les haya gustado. Gracias Santi, gracias Germán, gracias Samuel, gracias Natalia, gracias Mónica, gracias por sus comentarios. Gracias Vanessa también, qué bueno que les haya gustado la clase. Y bueno, gracias Rosario también, gracias Erika.
Gracias por sus buenos comentarios. Entonces, el día de mañana nos conectamos a las 6 de la tarde para continuar con las clases, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo.